Padre Amor y Ángela Musolesi, vencer al demonio con Jesús. Cómo liberar y liberarse. Segundo testimonio. En mi familia no se habla de Dios, ni íbamos a la iglesia. Por eso es extraño lo que me sucedió a los 5 años. Estaba despierta en mi cama con la luz del pasillo encendida, y mi hermano dormía en la cama de al lado. De pronto vi a un ser monstruoso, peludo, con cola y tridente. Nadie me había hablado del demonio, ni los había visto nunca representados. Que entró en la habitación, se detuvo cerca de mí, hizo un gesto extraño con el tridente sobre mi vientre y después se fue. Yo, petrificada de terror, no dije nada a nadie y al día siguiente lo había olvidado. Desde entonces siempre he tenido problemas de salud. Para entendernos, en primer curso de primaria solo fui a clase 40 días y así continué con altibajos hasta los 33 años. En aquella época conocí a un grupo de oración y después de un año de camino de conversión fui a Medjugorje, donde me curé milagrosamente de un hipotiroidismo autoinmune que arrasaba desde los 5 años, enfermedad de la que según los médicos no me podía curar. Me casé y unos meses más tarde me quedé encinta. Nadie de mi familia o entre mis amigos supo nada de mi curación, aunque estaban muy molestos por mi conversión y preocupados por mi entusiasmo. Un colega del trabajo empezó a odiarme, y poco después también mi marido, que inició la primera de una larguísima serie de relaciones extramatrimoniales, pese a que nació nuestro maravilloso hijo. La rutina en el trabajo y la familia se convirtió solo en fuente de dolor y de lucha. Estaba sola con mi pequeño. Mi marido me maltrataba continuamente y trataba por todos los medios de desprestigiarme a los ojos de los demás, incluso de nuestro hijo, mofándose continuamente de las enseñanzas de la religión católica. Para soportar todo esto, tenía en el corazón la alegría del Señor que había reencontrado y la pertenencia a una comunidad de oración. Tras 15 años, me llegaron a casa varias cartas de maldiciones, firmadas con sangre, escritas en diversas lenguas, incluso con runas que son caracteres alemanes antiguos. Todas las cartas llevaban remitente. Eran de una mujer que practicaba la magia. Se las llevé al exorcista y me dijo que estaban embrujadas. Me aseguró que las quemaría y me mandó a hacer una plegaria de protección, nada más. Estaba convencida de que no corría ningún peligro, puesto que asistía todos los días a misa, rezaba el Santo Rosario y llevaba una vida de fe profunda. Algo más tarde mi marido se fue de casa definitivamente sin querer ver ni siquiera a su hijo. Yo contraje una enfermedad incurable e incapacitante. Mi padre espiritual vio una relación entre el hallazgo de aquellos objetos y las sucesivas y ulteriores desgracias, y me envió a un exorcista muy famoso, previendo que permanecería con él al menos una semana. Pero después de 3 días de oraciones, el exorcista me mandó de vuelta a casa, diciendo que no encontraba en mí ningún trastorno de origen oculto. Pasaron unos años más de sufrimiento por la situación familiar, intentando recuperar la salud y sobre todo luchando contra el desaliento y las dudas sobre mi matrimonio. Otros sacerdotes y personas espirituales me decían que todos los sufrimientos físicos y familiares tenían un origen oculto, pero por más exorcistas, misas de curación, peregrinaciones y encuentros de oración que hacía, aunque momentáneamente me sintiera mejor, no cambiaba nada. Una mañana encontré el cuadro de la Virgen que cuelga de la pared de mi dormitorio apoyado del revés a los pies de la cama.
No había ningún otro en casa. La punta y el gancho de los que colgaban anteriormente estaban intactos y el cuadro no tenía nada. Telefoné a mi padre espiritual, que me dijo que era buena señal. Si el diablo estaba tan alterado como para manifestarse en casa, me hallaba en el buen camino. No lo sabía, pero aquella tarde el grupo de oración había invitado a Sor Ángela, que nos dio una catequesis sobre las oraciones de liberación y nos explicó la importancia del mandato directo al maligno. Le pregunté si podía hablar con ella y si podía rezar por mi liberación. Lo hizo al siguiente día y por primera vez en mi vida, yo, que desde hacía 20 años recibía bendiciones y oraciones de tantos sacerdotes y exorcistas, tuve reacciones físicas en respuesta a las oraciones de Sor Ángela, que destruyó en mí todos los maleficios hechos contra mí y contra mi matrimonio, y mandó a todas las legiones diabólicas que salieran de mí, de mi marido y de mi casa. Me sentí mal y en particular experimenté mucho dolor en el estómago, en las partes íntimas y en la cabeza. Mis reacciones físicas me confirmaron que había sido víctima de maleficios hechos sobre mi salud, mi matrimonio, mi casa, mi marido y muchas otras cosas. Por la misericordia de Dios, Sor Ángela siguió rezando por mí por teléfono en los meses siguientes y también algunos hermanos míos del grupo de oración al que pertenezco, siguiendo las instrucciones de Sor Ángela, empezaron a rezar por mí cada semana. Mi cuerpo tenía reacciones cada vez más fuertes a la oración de liberación con mandato directo. Estas oraciones se reactivan durante la semana en los momentos de mayor gracia, por ejemplo durante la Santa Misa, la adoración y la oración comunitaria. En aquellos momentos me sentía muy mal, pero después mi alegría era grande, porque cuando se encuentra el diagnóstico también renace la esperanza, y aunque la liberación de tantas maldiciones no sería seguramente inmediata, ahora era más fácil dar sentido a mi sufrimiento, el cual el Señor permitía en sus insondables designios de amor, que puede que incluyan este testimonio mío. Nota explicativa. Hace poco estaba rezando por la mujer que dio este testimonio. Un hombre presente dio una orden a alguna legión maléfica. Escupe esa cosa maléfica que tienes en el estómago. Una voz masculina. Jesús. Un ángel de parte de Jesús. Sugirió al oído de T. Una mujer presente que de vez en cuando tiene dones místicos. Dile que escupa los caramelos que le ha dado el tío Gianni. Lo repitió 3 veces. La tercera vez, T le comunicó al hombre que hacía la oración la frase que alguien no visible a los ojos humanos le indicó. Entonces él ordenó: en el nombre de Cristo Jesús, con la intercesión de María Santísima, mando y ordeno a todas las legiones maléficas: escupid los caramelos que el tío Gianni ha consagrado a Satanás por medio del vudú. El espíritu maligno que la mujer tenía en el cuerpo gritó: no, esto no, levantando a la mujer y golpeando repetidamente el suelo con los pies. Lo particular del caso es que todos nosotros estábamos rezando por esta mujer y sobre esta mujer para hacer que volviera a unirse con su marido. Habíamos comprendido que tenía un maleficio en el estómago, pero creíamos que era debido a un conjuro hecho sobre el matrimonio, no a algo que le habían hecho a ella de pequeña. Evidentemente, la problemática que provocó la ruptura del matrimonio, rito maléfico contra él, fue a sumarse a este problema más antiguo que nosotros pudimos constatar por gracia divina
después de rezar unas 30 veces por ella con mandato directo. Fin del segundo testimonio. Tercer testimonio. El padre C., un sacerdote no exorcista, en su primer encuentro con el demonio. Vivía en Roma en el año 2000. Ese día me llamaron para administrar la unción de los enfermos a una mujer que tenía leucemia. Cuando llegué a su casa, vi a una mujer delgada sentada en una silla de ruedas. No la conocía de nada. Bendije el agua para darle de beber agua bendita y después empezamos con las 3 mujeres que me habían llevado allí el rezo del Santo Rosario. Al llegar al tercer misterio, la mujer enferma comenzó a retorcerse. La tenía frente a mí y la miraba. Las otras mujeres rezaban con la cabeza baja. A medida que rezábamos, la enferma se retorcía y le salían pelos negros en los brazos, en la cara y en todo el cuerpo. Se transformó. Las orejas se le pusieron puntiagudas, los ojos rojos, y la cara se volvió la de un hombre flaco y alto. Sentí mucho miedo, el corazón me iba a explotar y la garganta se me quedó seca. Nunca me había pasado algo así y no sabía qué hacer. Espontáneamente pensé en Jesús y le dije: ayúdame, no sé qué hacer ni cómo luchar. Bendije a aquella mujer con el agua bendita y dije: sal de esta mujer en el nombre de Jesús. Del cuerpo de la mujer salió a borbotones, como en 3 dimensiones, o una foto que se repite, o una persona que se multiplica, Satanás o un ser diabólico que después desapareció. La mujer que llevaba 12 años en la silla de ruedas, paralizada, se levantó en aquel momento y empezó a andar. Estaba curada. A la vuelta en coche pregunté a las mujeres que me habían llevado a la casa de la exorcizada por qué no me habían avisado de que estaba poseída. Si a un enfermo del corazón le pasaba algo parecido, creo que le había dado un infarto. Me dijeron que los sacerdotes no podían entrar a la casa donde habitaba porque según llegaban a la puerta eran golpeados por entidades desconocidas. Para desbloquear la situación, habían hecho una procesión eucarística con Jesús sacramentado, atravesando con él la puerta maldita, y después me habían llamado a mí sin decirme nada, porque de lo contrario no habría ido. Las bendiciones, los sacramentos y los sacramentales, así como el aceite exorcizado, las plegarias de liberación y los exorcismos, obviamente, son los instrumentos que la Iglesia nos ofrece para afrontar mejor las adversidades de la vida y poder ser cónyuges de Cristo llevando la cruz con Él. De la cruz de Cristo salió la preciosa sangre que nos da la vida. La sangre es el símbolo de la victoria de Cristo sobre la muerte y los infiernos, la señal del poder de Jesús, que nos transmite su victoria mediante el bautismo, en el cual nos volvemos como Él en la gloria, nos alineamos con Él. Por eso podemos vencer a los demonios. Alineados con Él quiere decir también victoriosos, mediante su preciosa sangre, que desciende indivisiblemente sobre nosotros. Por eso no debemos temer nada, pero tampoco hay que poner obstáculos a la misericordia infinita de Dios.